Regresamos en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con la antropóloga que realizó este trabajo, el proceso de envejecimiento y las emociones presentes de mujeres mayores en situación de prostitución en Morelia. Paola, muchas gracias por acompañarnos, ya te lo había comentado. Y decíamos antes de la pausa, hay dos conceptos que parecen antagónicos entre sí, pero bueno, que finalmente los mencionas mucho en tu tesis: soledad y esperanza. Finalmente estas mujeres, a pesar de lo que han vivido y de lo, digamos, del panorama tan complicado que ven en su futuro, siguen teniendo esperanza. ¿Cómo entiendes esto? Sí, pues la soledad lo hablo específicamente como una emoción que ellas experimentan, porque no es la soledad que vivimos otras personas que nos dedicamos a algo más, porque esta soledad que ellas sienten es una soledad contradictoria, porque están expuestas y están a la calle, visibles a todas, pero a la vez se sienten vacías, se sienten que nadie las voltea a ver, y es una realidad. Las personas somos muy indiferentes a su presencia. Incluso institucionalmente son invisibles. Son, ¿no?, invisibles, uh-huh, por completo. Entonces esta invisibilidad la internalizan y les provoca demasiado vacío, demasiada soledad. Se sienten solas en el mundo por completo. Y entonces, aunque comparten con otras esta circunstancia y esta situación, saben que, justo como lo mencionaba, fuera de ese momento en el que están prostituyéndose, cuando vuelven a sus entornos, a sus casas, a sus otras actividades, pues como lo viven en secreto y lo viven también rechazándolo, se sienten solas. Entonces hablaba con ellas y les hacía preguntas sobre este sentimiento, y muchas era como, pues lo sentimos en todo el cuerpo, es algo que nos agobia. Muchas se acercan como a la religión para sentir también un poco de protección espiritual ante este panorama, que justo no es solamente social, sino también es institucional. Los mismos uh-huh estados y el sistema uh-huh las abandona por completo. No obstante, estas mujeres, además de eso, pues como agentes de sus vidas, también no solo experimentan como emociones negativas, digamos, sino también esperanza y fe. Y estas emociones de las que hablo son el motor de su vida. Es por lo que ellas siguen viviendo, porque es un sentir y un afecto en torno a hay algo más para mí, hay algo más que me depara la vida. Entonces ellas siempre están pensando como, esto es momentáneo. O sea, aunque han pasado tantos años, uh-huh, la mayor de ellas que está en situación de prostitución lleva 49 años en prostitución. Ella todos los días sabe y piensa y reflexiona y dice como, esto es momentáneo, algún día voy a salir de hacer esto y voy a hacer otra cosa. Entonces esta esperanza se convierte en el motor y en la fuerza vital que les brinda otro sentido y las impulsa a tomar diferentes caminos. Sin embargo, es real que hay demasiada desigualdad y demasiada, pues sí, como vulnerabilidad a la que no pueden accesar. Entonces, aunque ellas sientan esta fuerza impulsora, pues obviamente hay trabas que les impide pues dedicarse a algo más. Ellas están conscientes, asumen que son personas mayores, que la vejez incluso para esta actividad también es un obstáculo. Sí, y de hecho, por ejemplo, los cambios físicos que son evidentes ante el envejecer, como canas, arrugas y el desgaste biológico, también repercute mucho en que algunas de ellas se someten a intervenciones estéticas, pero pues también como por la precariedad son en uh-huh espacios clandestinos, con sustancias peligrosas, que les ocasiona dolor y después enfermedades. Entonces ellas saben, porque es evidente en la expresión física, que han cambiado y que ya no son jóvenes. Entonces siempre también tratan como de estar más a la altura, digamos, en competencia con mujeres más jóvenes prostitutas. Y el cambio, sobre todo por el trato, ellas se dan cuenta que pues sí envejecieron, porque los varones que pues las consumen sí les hacen evidente, ¿no? Como pues ya estás muy vieja, la remuneración es menor, uh-huh, les pagan muy poco, algunas no les pagan, se escapan de los cuartos, se van corriendo, y pues ellas también, como ya son más grandes, pues ya no pueden correr, o sea, no corren atrás de ellos. Entonces también es como esta expresión muy evidente de que son grandes, no solo físicamente, sino también por cómo son tratadas por los hombres. ¿Encuentras en esta investigación de prostitución de mujeres mayores
los tentáculos del crimen organizado o ni siquiera ya a ellas las toman en cuenta? Pues por lo menos con las mujeres con las que trabajé, no era algo que operara en la zona en la que yo estuve, y ellas no lo mencionaron. Ahora, cuando ves esto, te das cuenta de lo que viven, de lo que padecen estas mujeres, y escuchas frases como "es tiempo de mujeres". ¿Qué piensas? Pues justamente ahí se me hace contradictorio en el sentido de que pues ellas mismas son olvidadas. O sea, aunque estemos haciendo programas y proyectos, leyes para todas las mujeres, no incluye a todas. Y estas mujeres, por lo menos de mi investigación, trato de salvar esa parte, que es como tomarlas en cuenta, darles un espacio en las que puedan hablar, verse reflejadas y que sepan que pues sus vidas importan y que no, justo eso, no solamente son prostitutas, son mujeres con vidas que vale la pena voltear a ver y vale la pena no abandonarlas y como sociedad ser solidarias con ellas. Finalmente, Paola, ¿qué encuentras en tu investigación que no te pregunté, pero que es importante que la gente conozca? Creo que apelar por cuestionarnos el consumo sexual, la prostitución. Como sociedad creo que se ha normalizado demasiado las mujeres y los varones. Creo que es una discusión que vale la pena reflexionar sobre por qué hay varones y mujeres que mantienen encuentros sexuales por dinero. Yo creo que es importante reflexionar sobre este fenómeno, reflexionar sobre el consentimiento, sobre dejar de cosificar y hipersexualizar los cuerpos de las mujeres. Hay muchas mujeres que se encuentran en situación de prostitución y que obviamente hay que atender, no desde esta parte paternalista ni de salvarlas, porque pues ellas también son, como lo menciono, actoras de sus vidas, pero sí creo que si empezáramos a cuestionarnos este fenómeno, pues si no hay demanda, no hay negocio. Entonces creo que esa sería una parte, y la otra fundamental, fomentar la solidaridad intergeneracional, empezar a voltear a ver a la gente mayor, considerarlos como personas que tienen conocimientos, que no son solamente una carga, que no son personas que ya vivieron, no saben, no, sino que haya un diálogo entre jóvenes adultos y adultos mayores. Y algo que mencionabas también al inicio de esta charla es importante pues conocer, digamos, cuántas son, dónde están, por qué están ahí, qué necesidades tienen para poder elaborar políticas públicas que las atiendan, que las volteen a ver, que las visibilicen, ¿no? Sí, totalmente. Que estas políticas obviamente aplicadas a estas mujeres también comiencen desde una educación, o sea, desde la educación sexual y la educación para infancias y adolescentes, que empiecen a justo exponer que existe esto, que es un fenómeno que existe y que, no sé, como menciono, hay que educarlos en torno al consentimiento, sí cuestionarse la industria y el consumo de pornografía y muchos otros sentidos del comercio sexual, que eso influye y repercute pues en el comercio. Entonces, desde ahí, desde políticas en torno a la educación para la sociedad y también para estas personas, ¿no? Estas mujeres de reinserción, de capacitación profesional, laboral, ayuda en especie, en dinero y sobre todo, como mencionábamos, una creación de un espacio en el que ellas puedan habitarlo. Un albergue, una casa, algo donde ellas reciban atención psicológica, atención de salud integral, no solamente pues de sus cuerpos, de sus mentes también, y un espacio en donde ellas puedan platicar entre ellas, conocerse, reflexionar y que pues sepan que no están solas. Pues Paola, muchísimas gracias. Paola, antropóloga, Paola Vázquez Calderón, por esta investigación. Pueden encontrarla con el nombre, supongo, en el repositorio de la UNAM, ¿no? Si alguien quiere y tiene el interés de leer tu tesis completa, el proceso de envejecimiento y las emociones presentes de mujeres mayores en situación de prostitución en Morelia, las experiencias dentro del cuarto, le pusiste, para ser antropóloga por la UNAM. Muchísimas gracias, Paola. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, una investigación muy, muy interesante. Yo te preguntaba antes de iniciar la charla si estaba en tus proyectos convertir esta investigación en libro. Ya lo veremos en un futuro seguramente, sí, ¿no? Sí, esperemos que sí. Gracias a Paola Vázquez Calderón y gracias a usted por habernos acompañado. Pase un excelente día.